Bueno, entonces, ya empezó a grabar, sí. Entonces, bueno, seguimos por acá. Ahora sí, hablemos de, digamos, actividades repetidas. Supongan que ustedes tienen un código extenso. Ay, qué perro tan orgulloso. Un código extenso. Y digamos que estas líneas son cosas que se repiten. Por ejemplo, podemos decir x es igual a x más 1. 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 Y x es igual a x más 1, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, muchachos? Entonces, ¿será que yo tendré que escribir estas instrucciones de esta manera? ¿O ustedes qué piensan? ¿Será que yo puedo escribir esto de una manera más corta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan allí? Pues podemos usar una función, ¿sí? Podemos llamar una función y llamarla 5 veces, sí, es muy válido. Podemos poner esto en una función y llamarla 5 veces. O también podemos usar un ciclo. Básicamente en ese ciclo, repítame esta instrucción 5 veces y ya está. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Todo esto podemos transformarlo en una sola, sentencia a través de un ciclo. Vamos a ver dos ciclos, que es el while y el for. Estos son los dos ciclos. Hay otros ciclos en otros lenguajes de programación, como el switch o el do while, y pues para los que saben, no, eso no está en Python. Entonces vamos a usar los dos ciclos fundamentales, que es el while y el for. Entonces, bueno, ¿qué pasa, muchachos? Un ciclo básicamente va a repetir toda esta sentencia hasta que una condición se cumpla. Básicamente va a ser mientras una condición se cumpla, mientras una condición se cumpla o para, bueno, y una secuencia que debe cumplirse. ¿Listo? Esos son los dos ciclos que vamos a tener nosotros, principalmente acá. Entonces, bien, muchachos, la ejecución del código inicia aquí. Y aquí se hace una pregunta. ¿Listo? Si la pregunta es un sí, empieza el ciclo. El sí empieza un ciclo. Si es no, entonces salta la siguiente instrucción. O sea, si la pregunta es sí, no. ¿Y qué pasa? Esto se repite y vuelve a ser la pregunta. Y dice, si es sí, siga repitiendo. Si es no, sencillamente salte. Por eso es muy importante varias cosas aquí. Lo primero es, al iniciar, la pregunta debe ser verdadera. Si al iniciar la pregunta debe ser verdadera. O sea, la pregunta debe ser verdadera. Segundo, el ciclo debe garantizar que esa pregunta llegue a falso, ¿no? Esa pregunta llegue a falso paulatinamente, ¿listo? O sea, es una de las cosas más importantes, llegue a falso, ¿listo? De alguna manera tiene que llegar a falso, ¿listo? Para que se salga. Bien, eso sería, digamos que para una operación tipo mientras, ¿listo? Lastimosamente, digamos en Python, no sea lastimosamente, bueno, en diferencia de otros lenguajes de programación, Python, los paras los maneja una cosa diferente, básicamente recorre una secuencia de datos y ya está. Entonces, esos son los dos principales ciclos que vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, repita 5 veces, puede decir, repita 500.000 veces. Repita por cada producto del almacén. Repita mientras pueda alcanzar el, digamos, el estado, ¿sí? Mientras pueda alcanzar el estado. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces tenemos nuestro primer condicional. Nuestro primer condicional es el while. Entonces el while va a tener básicamente 3 cositas muy importantes. Lo primero es la expresión, ¿sí? La expresión lógica. Esta expresión puede ser true o false. Mientras sea verdadero, repita esto. Ya en el momento que se vuelve falsa, ya cuando se vuelve falsa, entonces salta y sale del while. Hay una cosa muy importante. Usted aquí adentro tiene que garantizar que esta expresión se le vuelva falsa. ¿Qué pasaría si esta expresión a usted nunca se le vuelve falsa? ¿Qué sucedería? Generaría un ciclo infinito.
se generaría un círculo infinito y por lo tanto su programa nunca podría terminar. Entonces, no finaliza, correcto. Entonces, es algo que ustedes deben tener, digamos, presente en este punto. O sea, ustedes deben tener presente de que cuando ustedes están trabajando con un while, deben tener una condición de terminación. Entonces, pues vamos a ver acá. Entonces, acá vamos a crear un RPL nuevo en el área de trabajo. Y hoy es 24 de mayo. Entonces, bueno, es el 24 de mayo. Vamos a ver primero los condicionales en Python. Entonces, condicionales. Vamos a ver primero el while. Entonces, cuando ustedes escriban el código en while, los perros están bullosos, por Dios. Entonces, vamos acá. Bueno, recuerden, muchachos, que pongan en la marca sus archivos. Es o sea, lo que es la creación de uno, es como crear arte, ¿sí? El derecho de programar. Entonces, hoy es 24 de mayo del año 2021, ¿no? Entonces, vamos a pensar en while. Entonces, el while siempre va a tener una estructura de este estilo. Damos un comentario multilínea, lo va a hacer así, porque quiero. Entonces, el while siempre va a tener una condición y unas instrucciones, ¿listo? Condición, dos puntos y unas instrucciones. Pensemos en algo sencillo. Pensemos en i igual a 0, while, mientras i sea menor o igual que 10, entonces print i, y luego i más igual 1. Y observemos qué pasa acá. Entonces, miren acá, se repite esta instrucción ¿cuántas veces? Empieza desde 0 y termina en 10. ¿Cuándo se sale esto? Cuando i alcanza el valor de 11. Si yo pregunto por el valor final de i, de hecho vamos a hacerlo como string formateado para que ustedes se acostumbren al primer taller. Valor final de i. Entonces es i, ¿listo? Así es como deben hacer el taller. Número B, el reto número 3, ¿listo? El valor final de i. Entonces, miren, el valor final de i es 11. Bueno, el valor final de i es 11. ¿Listo? El valor final de i es 11. Y entonces, acá, muchachos, hay varias cosas. Si ustedes observan al inicio, este ciclo tiene la característica de que entra como verdadero. ¿Por qué entra como verdadero? Porque es que de entrada, muchachos, de entrada acá, ustedes tienen acá, básicamente ustedes tienen acá esa condición inicial. Miren que paulatinamente se busca que esta condición se vuelva falsa. ¿Por qué yo busco que esta condición se llegue falsa? Para garantizar que el ciclo termina. O sea, el while tiene ese peligro, muchachos. El while tiene ese peligro de que ustedes, digamos, pueda que no salga. Y esto es equivalente a escribir i más igual 1 10 veces. Entonces, con esto nos evitamos esta parte de acá. Y bueno, entonces, bien. Entonces, esta es la primera estructura del while. Entonces, siempre deben garantizar que esta condición en algún momento se les vuelva falsa. Si no, pues, muchachos, pues no van a tener que nunca va a acabar, ¿sí? Entonces, eso es allí. Por ejemplo, si la distancia del objeto, mientras la distancia del objeto sea menor que 5000, entonces haga esto. ¿Usted qué esperaría con esta distancia objeto a medida que esto itera? ¿Qué esperaría usted con esta distancia objeto? ¿Qué haría pasar con ese valor? Supongamos que la distancia objeto inicialmente es 0, y bueno, ya quedó aumentando 1000, 2000, 3000, bueno, no está a escala, pero bueno, 4000 y 5000. ¿Usted qué esperaría paulatinamente esta distancia objeto a medida que esto hace el ciclo? ¿Ustedes qué esperarían? ¿Qué haría hacer? Que debería acercarse a 5000. Debería acercarse a 5000 en cada iteración. O sea, voy a poner aquí las flechitas y esto digamos que es cada iteración. Listo, cada iteración él se va acercando a 5000 sin pasarlo, ¿no? Tiene que dar, bueno, aquí lo puede pasar porque pues mientras sea menor. Y ya cuando pase el 5000, entonces aquí ya muere, o sea, hasta aquí llegaría. Entonces siempre tienen que garantizar que paulatinamente esta cosa se les vuelva falsa, porque si no les queda en un ciclo infinito. O sea, eso es una cosa muy importante que hay que tener con estos ciclos while, que en españolete es mientras, ¿sí? En nuestro lenguaje, en nuestro idioma es mientras. Mientras esto sea cierto, entonces hagan, ¿sí? Entonces ustedes, bueno, tienen que tener muy presente eso. Bueno. Bueno, debe cambiarse, bueno, lo que dije. Bueno, aquí lo hacen.
Mientras estado de sensor sea activo, pues debe algo apagarlo al final, ¿no? Debe algo que le cambie el estado de pronto apagado o de pronto, bueno, lo que sea. Por ejemplo, mientras el voltaje sea menor o igual que el límite y la energía sea igual a estable. Como tenemos un AND, para romper este ciclo, ¿qué bastaría, muchachos? Para romper este ciclo, ¿qué bastaría? Que una de las dos sea falsa. Con que una de las dos se dañe, o sea, que el voltaje sea mayor que el límite, o bien la energía sea distinto que estable, entonces sí, efectivamente allí se daña. Miren este. ¿Qué ven ahí? El contador inicia en 0. Y miren, paulatinamente se va acercando al valor de 5, con tal de romper esta condición. Y una vez, cuando termine esta condición, entonces para de contar. O sea, eso es lo más importante con el while. Siempre buscar que esa condición se rompa. Mientras el contador sea menor o igual que 5. ¿Y por qué se incrementó acá en 1? Porque miren, 4 y 5, ¿por qué Ivo se cambió allí? ¿Por qué Ivo se cambió allí? ¿No sabes? ¿Por qué qué, profe? Miren el cambio. 4 hasta aquí y acá 5. ¿Por qué hubo ese cambio? Miren, 4, 5. Por el menor igual. Por el menor igual, exactamente. El menor, recuerden que no incluye el 5 y el menor igual sí incluye el 5. Realmente el contador por acá va a valer 6. En este caso, por acá va a valer 6. Y acá el contador va a valer 5, porque es el que rompe la condición. Uy, estoy escribiendo mal. Contador. El contador acá. El contador acá vale realmente 5, ¿no? Que es el que rompe la condición. Entonces, ay, esto no quiere dejarse. Bueno, entonces tenemos varias cosas sobre el while. La inicialización de esa variable. Tenemos una expresión lógica que tiene que ver con esa variable y tenemos un cambio en esa variable con tal de acercarnos a la situación donde esto sea falso. Entonces, ustedes tienen que garantizar dentro de un while siempre sean falsas las condiciones. Bien, entonces miremos otro while, por ejemplo. Nosotros, ¿saben? Pues hay una cosa que no explican aquí, que también es muy importante. Yo también puedo romper un ciclo en cierto momento, o sea, de acuerdo a una decisión que yo tome. Por ejemplo, observen esto. Y así, pongamos J es igual a 1000, ¿correcto? Entonces, while J sea, mientras tanto que sea mayor o igual que 0. Entonces, muchachos, ¿cómo yo acercaría a J a la condición falsa? ¿Tendría que aumentarlo o disminuirlo? ¿Ustedes qué harían? ¿Aumentar o disminuir? Para acercarnos. Disminuir. Disminuir, ¿no? Entonces, J menos igual a J menos 1, que esto es lo mismo que menos igual 1. ¿Listo? Esto es una manera abreviada de escribirlo. Bueno, yo lo voy reduciendo y voy a imprimirlo. Lo imprimo y lo reduzco. Muy bien. Obviamente no voy a imprimir esa vaina porque sale muy largo. Entonces, bueno, muchachos, le reduzco 1 y voy a hacer si J por 113 es igual a 0. ¿Qué estoy haciendo con J por 113 igual a 0? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué estoy preguntando allí? Ese J por 113, ¿yo qué estoy preguntándole allí? Que si es un número divisible por 13. Exactamente. O un múltiplo de 13. O un múltiplo de 13, bien. ¿Quiere hacer el otro compañero? Que alcanzó como a medio murmurar. No, lo mismo. Ah, bueno. Entonces, listo, muchachos. Entonces, hay una sentencia que se llama break. Break nos permite romper un ciclo directamente, o sea, nos permite romper un ciclo sin ningún problema. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Entonces, observen. Run. Y miren, ¿por qué lo rompió en 989? ¿Por qué llegó hasta 989, muchachones? ¿Por qué creen que llegó hasta 989 y no pasó de ahí? ¿Por qué creen que pasó? ¿Qué pasó ahí? Porque si yo no coloco esto, dígame, ¿alguien decir algo? Porque lo rompió, profesor. Porque exactamente, porque lo rompió. Entonces, al romperlo, uno puede parar, o sea, uno puede parar un break.
perdón, puede parar un while con un break. Sirve para este caso. Ya cuando veamos, digamos, condicionales anidados, les voy a explicar el alcance de ese break. Cambia con los lenguajes de programación. Yo voy a explicar específicamente en Python. En algunos lenguajes cambia un poquito ese alcance. Pero bueno, entonces yo, por ejemplo, puedo tener un menú. Miren, while true. Cuando yo coloco while true, ¿qué creen que pasa ahí? ¿Qué creen que pasa ahí while true? Mientras se cumpla. Mientras se cumpla. ¿Y hay alguna manera de romperlo? ¿Cambiando alguna variable? Si hay un false o si hay un break. La única O si hay un límite. exactamente, pero como aquí está true, esto supuestamente, while true, pero que while true, profesor, pero eso se nos va todo el tiempo y nunca para. Y miren que de esta manera a mí me gusta hacer los menús. Por ejemplo, vamos a hacer un menú. Por favor, ingrese una opción. Vamos a hacer un menú. Por favor, ingrese una opción. Print. 1 para compras. El número 2 para reportes. Pensemos ya en una aplicación. Print 3 para despedir al jefe. Número 4. Número 4. Cargar nueva información. Y número 5, salir. Entonces, obviamente, pues le voy a pedir la información al usuario. 5, salir. Entonces le voy a decir al usuario, ingréseme una opcióncita. Entonces le digo al usuario, entonces tengo como son números. Entonces, opción es igual a int input. Recuerden que el input es para recibir información. Ingrese una opción numérica. ¿Listo? Numérica. Entonces, ¿qué es igual a 1? Sí, opción. ¿Es igual a 1? Entonces, print no implementada. No implementada. Número 2, y opción es igual a número 2. Print en el futuro estará implementada. En el futuro, maybe. Quizás. En el futuro, quizás. Sí, opción. Perdón, el if. El if. Opción es igual a 3. Print. Ojalá estuviera hecho. Bueno, esa es una aplicación hecha por alguien muy perezoso. Igual, opción número 4. Entonces, print. Ya quisiera usted que estuviera hecho. Ya quisieras que estuviera hecho. ¿Listo? Número, el if. Opción igual a 5. ¿Cierto? Igual a 5. Ahora sí. ¿Cómo hago para salirme de ese while true? ¿Cómo haría para salirme? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes, muchachos, para salirse de este while true? ¿Qué harían ahí? Break. Break, correcto. De esa manera ustedes salen. Else, print, opción, no válida, no es que else. Else. Estoy pensando en el is, vamos a ver. Entonces, opción no válida, ¿correcto? Es opción no válida. Entonces, miren cómo hago un menú. Entonces, miren acá. Miren acá, por favor, ingrese una opción. Entonces, ingresamos la número 1, miren, y me vuelve a pedir número 2, número 3, número 4. Si meto -1, miren, opción no válida. Si meto 20, opción no válida. 10, 12, 3, 4. ¿Cómo me salgo con? 5. Y ahí he hecho un menú. Sí, eso es un menú. Y miren que lo he hecho con Brick. Es muy útil. Recomiendo que cuando ustedes van a hacer menús de usuario y tengan una opción de salir, entonces, sencillamente, con una condicional anidado, entonces al final le colocan allí el break. ¿Listo? Sencillamente allí le colocan el break y ya está. Eso y básicamente allí ya está. Entonces, muchachones, ¿tienen preguntas hasta allí, hasta ahora? Sentimientos con Z, ¿no? Bueno, les voy a mostrar algo que de pronto es muy útil a veces con estos ciclos. Es, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, P igual a 0, while, mientras P sea menor o igual que 10, y miren lo que voy a hacer. Vamos a imprimir P, y luego voy a reducir P. P menos igual 1, eso es lo mismo que P igual a P menos 1. P menos igual 1, y lo que voy a hacer aquí, if, si P por ciento 3 es igual a 0. ¿Qué estoy preguntando con P por ciento igual a 3 igual a 0? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué estoy preguntando ahí, muchachones? ¿Qué creen que estoy preguntando? Acá. ¿Qué estoy preguntando ahí?
¿Qué creen que estoy preguntando ahí, muchachos? Si el número es divisible por 3 o algo así. Sí, sí, es correcto. Sí, exacto. Y voy a usar una sentencia que se llama continuar. Continúa. Resulta que cuando él encuentra un continúe, él sencillamente ignora lo que está abajo y sigue hacia arriba. Entonces esto ya lo voy a hacer en otro RPL porque aquí ya tengo mucha cosa. Entonces vamos a hacerlo acá y este sería el 2 del día. Entonces new RPL Python, este sería el 2 condicionales while. Entonces, ¿acá qué tenemos? Entonces, miren acá. Y observemos el comportamiento. Bueno, como siempre, debo colocar mi nombre. Entonces, yo me llamo Carlos Delgado, soy el dueño de ese archivo, el creador. Y esta es la fecha, que es el día de hoy, 24 de mayo del año 2021, ¿correcto? Y bueno, aquí ponemos ese while. Muy bien, observen lo que pasa. Ah, Certogro. Debo hacer la actualización acá porque si no, meto la paté. ¿Listo? Ahí está bien. Bueno, mientras P sea menor o igual que... yo tan... Claro, la embarré más igual. Ay, Santa Madre de Jesús. Bueno, muchachos, miren. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 8, 10, 11. ¿Qué pasó con el 3, con el 6 y con el 9? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Con el 3, con el 6 y con el 9. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no imprimieron el 3, el 6 y el 9? ¿Por qué no imprimieron? Oye, pero lo que yo entiendo es que si es dividido entre 3 y me da 0, no sirve. Sí, pero lo que pasa es que cuando, por ejemplo, es dividido entre 3 y es 0 es múltiplo de 3. Cualquier número que está en múltiplo de 3 ejecuta este continuar. Ese continuar lo que hace es, vuelva al principio, siga con el ciclo, ignore todo lo que está abajo y siga con el ciclo. Este continuar sirve para, por ejemplo, ignorar situaciones donde usted, por ejemplo, tiene un índice negativo o una cosa que usted sabe que le va a aparecer y que usted no quiere hacer una operación. Entonces, este continuar, o sea, no es un break, sino que no sigue y vuelve al principio acá. O sea, sencillamente sigue acá. O sea, continuar significa eso, sigue acá sencillamente. Entonces, ¿qué hace? Cuando es 3, no imprime. ¿Por qué? ¿Por qué cuando es 3 no imprime? Porque cuando es 3, 3% 3 da 0. Entonces, continuar significa vaya al principio. O sea, ignore lo que está abajo y vuelva hacia el principio. Esta sentencia es muy útil y les va a ser muy útil para ese tipo de problemas donde ustedes necesiten recorrer algo, pero hay ciertas cosas que le pueden ocasionar un error o que usted no quiere evaluar, digamos, directamente. ¿Listo? ¿Alguien quiere preguntar algo según escuché? ¿Alguien quiere escuchar algo, muchacho? ¿Alguien quiere escuchar algo? ¿Quiere preguntar algo, muchacho? ¿No? Sobre este señor White, acá. No, Listo, entonces quedó claro el funcionamiento del break y el funcionamiento del continue. Continue no es tan común, pero break sí lo es. Break es súper útil y sobre todo uno puede hacer un menú re fácil porque el menú siempre le está pidiendo información al usuario. Entonces usted sencillamente, bueno, ejecute esto hasta que el usuario le dé la opción de salir y ya, cuando le dan la opción de salir, break y listo. Chao, pescado. Bien, muchachos. Esto es, digamos, que todo lo que yo les puedo decir sobre los while. Estos while y for van a ser especialmente útiles cuando veamos listas, que ese tema de listas entra esta semana o la otra. Creo que es esta semana, según mi memoria. Tengo memoria de pollo, déjenme revisar. Supuestamente sí, esta semana vemos listas. ¿Listo? Vemos listas. Entonces, por eso necesitamos este tema de ciclos. ¿Listo? Muy bien. Y ahora venimos con el for. El for aquí es muy distinto a cómo se manejan en otros lenguajes de programación. Básicamente, por ejemplo, yo puedo escribirlo en Java, eso lo van a ver ustedes en ciclo 2, entonces, por ejemplo, for int y igual a 0, punto y coma, y menor que 100, punto y coma, y más. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que usted tiene aquí una variable de control
Y esta variable es la que hace el iterador, ¿sí? Básicamente, esta variable empieza en 0, mientras sea menor que 100, incrementa, ¿sí? Mientras sea menor que 100, incrementa. Y cuando ya esto sea igual a 100, pues ya rompe, ¿listo? Pero aquí no es así. Resulta que uno realmente itera aquí sobre una colección. ¿Qué es una colección? Básicamente puede ser una lista. Pues ya veremos luego diccionarios, luego veremos tuplas o conjuntos, ¿listo? Solo veremos. Bueno, también un string. Uno también puede iterar sobre un string. Entonces, bueno, por ahora, ¿qué pasa con esto? Entonces, ¿qué sucede? For in collection. Pensemos en una lista. Yo voy a adelantar un poquito. Las listas se declaran así. 1, 5, 7, 9. Entonces, el for comienza de esta manera. Primero, elemento es igual a 1 y hace todo esto. Luego vuelve. Luego vuelve. Ahora es igual a 5. Hace lo que tiene que hacer y vuelve. Luego es 7. Luego vuelve a hacer, luego vuelve. Y luego es 9. Luego hace y luego vuelve. En los for en Python se manejan es de esta manera. O sea, básicamente usted siempre va a recorrer un conjunto de datos. El más común, ya que me adelanté un poco a las listas, es el range. El range, por ejemplo, de 0 hasta 10, el range me va a generar datos desde esta posición inicial hasta sin incluir esta posición final. No la incluye, por definición de Python. Entonces esto me va a hacer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces siempre va a hacerlo de esta manera, ¿listo? Aunque el range pueden parametrizarlo aún más. Por ejemplo, ese es el caso básico del range. Entonces yo puedo hacer eso, por ejemplo, vamos a hacer entre 0 y 10. Me voy a abrir un nuevo RPL. Es acá. Vamos acá, muchachos, y vamos acá, 24 de mayo, y vamos acá con New RPL, y este es en Python, y vamos a hacer 3 ciclos for, ¿vale? Pues vamos a crear un ciclo for acá muy sencillo, y observen. Entonces, for, bueno, primero, yo soy el verdadero y único dueño de este código, entonces, autor, Carlos A. Delgado, la fecha es 24 de mayo del año 2021, y por acá, entonces, ¿qué vamos a hacer? For y in range entre 0 y 10, y miren, imprimamos i. Entonces, ¿qué va a pasar? I va a tomar 0, luego 1, luego 2, hasta 9, observen, hasta 9, si lo ven aquí. Toma hasta el valor 9. Eso es lo que no hacen los rangos en Python. Sin embargo, pues los rangos se pueden manejar de muchas maneras. Por ejemplo, si usted solo coloca el rango con un solo parámetro, range, por ejemplo, de 7, se va a asumir que este es el final y el inicial se toma por defecto como 0. Dígame, ¿el que alzó la mano? Una pregunta, profesor. ¿Y ese for se puede combinar como, por ejemplo, con el if? Sí, claro, sí, por supuesto. De hecho, si quieres, podemos hacerlo de una vez. Podemos hacer que si adentro, si i por 102, o sea, que si es par, que es igual a 0, entonces imprima, mira. Y de hecho yo puedo poner force adentro, puedo poner while dentro de force y eso. No he querido entrar en eso porque lo que voy a seguir ahora es, por ahora estamos con force de un solo nivel, igual de un solo nivel, pero ya luego les mostraré en diferentes niveles. Y claro, ustedes pueden colocar y acomodar el código dentro de las diferentes estructuras que le ofrece el lenguaje. Usted puede colocar dentro ahí force, o usted puede colocar while dentro de force, o dentro de if puede colocar while. O sea, eso ya depende mucho de la forma en que uno programa. Pero realmente es muy free esta parte, realmente es bastante libre. Entonces, bien, por ejemplo, imprimo los pares, miren, ahí lo regulé. Bueno, entonces, en caso, retomando lo del range, entonces acá tengo range 7, ¿no? Range 7, bueno, y usted me dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el inicial, cuál es el final? Cuando usted solo coloca un número, se asume que ese es el final. Por ejemplo, for j in range, iba a colocar únicamente 7. Se asume que esto va desde 0 hasta 7. Miren, print j. Se asume por defecto 0, ¿ya? Entonces, si usted su inicio es 0, miren acá, bueno, voy a poner aquí
un print de esos bonitos que nos ayudan a separar cosas, bonitas. Entonces aquí, básicamente esa parte. Entonces, acá, mire, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿listo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, muy bien, entonces acá tenemos esta parte, ¿listo? Entonces, pues, miren, el range solito. También en el range, ustedes pueden manejar 3 parámetros. El range, ¿cómo pasaría? Entonces, vamos desde 0 hasta 100 de saltos de 2 en 2. Entonces, este es el inicial, este es el final, y este es el salto. Es decir, normalmente el salto por defecto es 1, pero usted puede hacerlo de 2 en 2. Entonces, 0, 2, 4, 6, 8 y así. Observen muy bien. Acá tenemos nuestro... Eso se va a ir algo largo, pero pues bueno, es lo que hay. Entonces, acá imprimimos esto y miren, voy a hacerlo acá. Voy a ponerle aquí un K. For in range. Entonces, desde 0 hasta 100. Recuerden que no incluye el 100, o sea, llegar hasta 98 y de saltos en 2 en 2. Y observen. Miren, 98, miren. Aquí hace los números desde el 0 hasta el 98. Si quiero el 100, entonces le pongo aquí 101. ¿Listo? Recuerden que no incluye el último, que incluye hasta el 100. Recuerden que el límite superior del range no lo incluye. Eso ya es por definición de trabajo de Python. Eso ya es de trabajo. O sea, ¿que por qué se maneja así? Pues tiene sentido cuando recorramos listas. Ahorita van a ver por qué. Tiene sentido cuando recorramos listas. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta sobre el range? ¿Sobre el range o rango? ¿Qué es lo que nos genera? Sí, también puede trabajar números negativos. Muy buena pregunta. Voy a hacer acá ya otro porque ya se lo tengo muy lleno. Entonces, vamos acá. Entonces, New RPL, Python. Entonces, 4, en ciclos for. Vamos a hacer entonces... Acá, miren, también podemos manejar, sí, podemos manejarlo con números negativos. Observen, podemos hacerlo de forma incremental o de forma decremental. Pero la única restricción del range es que únicamente trabaja con INTs, únicamente trabaja con enteros. No se pueden trabajar range con flotantes, para eso toca importar otra librería que no viene el caso. Entonces, los range no se pueden trabajar con flotantes. Eso los nativos de Python no. Entonces, Carlos A. Delgado, la fecha hoy es 24 de mayo, ya casi estamos a mitad de año, apenas. Entonces, for y in range, entonces me dicen de números negativos. Por ejemplo, podemos comenzar desde menos 100 e ir hasta 0, o sea que sería hasta 1, y vamos a hacer incrementos de 1 en 1. Ahí no es necesario. Miren. Básicamente, pues, miren, vamos desde menos 100 hasta 0. También podemos hacer decrementos, pero se los tenemos que especificar. For J in range, vamos a ir desde 0 hasta menos 97 en incrementos de menos 1 y print J. También podemos hacerlo de esa manera. Miren, llega hasta menos 96. Sí, efectivamente usted puede darle el sentido que usted quiera, siempre y cuando sean números enteros. O sea, el range no les va a trabajar con flotantes. ¿Listo? Se tiene esa restricción. Entonces, sí, efectivamente ustedes pueden traerlo con números positivos, números negativos, decrementos, incrementos, pero siempre son los mismos, ¿no? Porque siempre hay una distancia de 1. Si, por ejemplo, yo le digo aquí de 5 en 5, hacerlo un poco más corto, miren que lo va a hacer de 5 en 5. Bien, aquí lo hizo de 5 en 5. Bueno, realmente comienza desde acá, miren, desde 5 en 5, y acá lo hizo este range desde menos 100 hasta 5. Ah, bueno, desde menos 100 hasta 5, bueno, lo hizo ahí, porque es de menos 1 en 1, ¿listo? Entonces puedo hacerlo de incrementos de 5 en 5. Entonces puedo decirle 5 en 5, y miren, queda este que es desde menos 100 hasta 5, entonces sería menos 100, aquí está, esto está estorbando, miren acá, entonces quedaría ahí. Voy a borrar esta consola, y vamos a ejecutar de nuevo para que quede bien limpiecito, miren. Menos 100 hasta 0. ¿Por qué hasta 0? Porque como llega hasta 5, como esto llega hasta 5, pues no lo puede incluir. Realmente, como esto llega hasta 4, perdón, cuando le suman 0 más 5, pues ya se pasa. Y miren acá, menos 95. ¿Listo? Entonces, de esa manera también podemos hacerlo. Entonces, ustedes pueden manejar
de forma positiva o de forma negativa, ¿sí? Ustedes pueden mover mucho por allí. Y eso le da mucho poder a los fors. Pero recuerden, los for aquí, si usted sabe otro lenguaje de programación, básicamente aquí los for solo recorren colecciones, o sea, colecciones de datos. El range solo me genera una secuencia de datos. Una colección es una secuencia de datos. O sea, si, por ejemplo, tengo los números del 1 hasta el 100. Eso es una colección. Y empiezo a recorrerlos exactamente. Bien, muchachos, ¿hay alguna pregunta, sentimiento, comentario o palabra sobre los range? Profe, entonces, digamos, si yo J le digo J igual a 5 y recorro el rango, ¿me va a generar error? A ver, ¿cuál es tu ejemplo? Dímelo. Porque en otros lenguajes uno siempre, digamos, inicializaba la variable, ¿no? Pues por lo general J0 o J1, entonces aquí, por ejemplo, J igual 5. No, eso va a dar un error. Eso va a dar un error. Eso aquí no es admitido. O sea, únicamente usted puede hacerlo J en este rango. Por ejemplo, que vaya desde 5 hasta 11, hasta 10. La única manera es de esta manera. O sea, no es como en C++, no es como en Java, que usted lo declara, digamos, de esta manera que yo mostré acá. No, esto aquí no aplica. Los for en Python son súper diferentes a como trabajan en C++ en Java. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy siempre recorriendo una lista, una colección de elementos, no necesariamente una lista, una colección. ¿Alguien alzó la mano? Adelante. Sí, profe, una preguntita, pero más respecto acá del repli. Yo veo que acá siempre está ejecutándose donde dice main. ¿Hay posibilidad de uno abrir otras pestañitas acá y ejecutar el código de cada pestaña que uno seleccione? Sí, usted puede abrir una pestaña con otro RPL y lo puede cambiar. Por ejemplo, vamos aquí al ciclo 1, donde están los códigos. Aquí están los códigos. Y mira, yo puedo trabajar con sí, claro, utiliza diferentes pestañas. Entonces, por ejemplo, aquí el 3. Mira, yo aquí estoy trabajando con el 3 y aquí estoy trabajando con el 4. Y mira, los puedo ejecutar sin ningún tipo de problema. Sí, claro, tú puedes. Listo. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muy bien, muchachos. En los ciclos for también ustedes cuentan con los bricks y con los continue y funcionan de la misma manera. Por ejemplo, pensemos en esta J in range desde 0. Bueno, voy a hacerlo por aparte porque aquí ya me imprima demasiada información y no es muy pedagógico. Entonces voy a hacer otro ejemplo. Entonces 24 y aquí. New RPL, entonces Python 5, entonces aquí llamémoslo, este es el ejemplo de ciclos for. Entonces, bueno, ya saben, yo todo lo marco como mío, porque es mi código, es mi creación. Acostúmbrense a eso, es súper importante los comentarios. Fecha, hoy es 24 de mayo del año 2021. Entonces, miren, hay otras cosas que yo puedo hacer. Por ejemplo, for in range, por ejemplo, entre 0 y 100, estamos desde 0 hasta 100, entonces si i es igual a 10, entonces lo va a dar brick. ¿Listo? En caso contrario, imprima i. ¿Qué creen que pasa en este código, muchachos? ¿Qué creen que sucede? ¿Qué creen que sucede? Lo hace de 1 hasta 10. Lo hace de 1 hasta... De 0 a 10. De 0 a 10, correcto. Solo que va a imprimir de 0 hasta 9, ¿no? Porque cuando dice a igual a 10, se sale. Miren, lo hace hasta 9. Entonces pueden usar el brick para romper un ciclo for. Yo ahorita en la tercera parte de la clase les explicaré qué pasa con eso cuando son anidados. Entonces, miren, el brick acá, entonces rompe directamente el for. El brick sirve para romper ciclos. También sucede con el continue. Miren, for in range de 0 hasta 100, entonces, sí, y es igual, i por ciento, pongámoslo, i por 103 igual a 0, continúe, y en otro caso, print i. ¿Qué creen que pasa en este segundo ciclo for? ¿Qué imaginan ustedes que sucede en ese ciclo for? ¿Qué sucede? ¿Qué creen que sucede en este ciclo for? ¿Qué va a suceder?
¿Qué se imagina? No imprimir los 3 que deben hacer. Exactamente, no va a imprimir respuesta en el momento que sea múltiplo de 3. Observen, vean. 1, 2, no está el 3, 4, 5, 6, 7, 8, miren. 10, 11, 12, no va a imprimir los múltiplos de 3. ¿Por qué? Cuando es múltiplo de 3 le digo continuar. ¿Qué significa continuar? Ignora todo lo que está abajo y sencillamente sí. Listo, de hecho yo lo podría tener así, porque después me dicen, no, profe, pero pues con él está dando. Y miren que no. Miren acá, vean, exactamente el mismo resultado. Él va a ignorar todo lo que está abajo después de él, continúa. Sencillamente lo ignora y sigamos con el siguiente iterado, con el siguiente elemento. Entonces, de esta manera, digamos, podemos hacer el respectivo manejo de los ciclos. Igual, break sirve para romper un ciclo en una condición específica y continuar sirve para saltarse en caso que usted lo necesitan. Este no es tan común, pero este sí, este salva vidas. Entonces, bueno, es para que los tengan bien presentes, el uso del break y el continuo. Bueno, muchachos, por ejemplo, ya acá lo están mirando un poco en el sentido de esto, entonces les voy a mostrar el ciclo for acá, que uno también lo puede hacer por strings, por ejemplo. Mensaje es igual a hola mundo. Esto es una colección realmente. Python no trata esto como una cadena en sí. Python lo trata, es como una colección de cadenas. Y les voy a demostrar cómo. Miren, if, for, letra y mensaje. Miren lo que pasa, print, letra. Y miren lo que pasa acá. Print, letra. Miren. Miren lo que... ¿Qué pasó acá abajo? ¿Qué ven aquí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Acá abajo al final. ¿Qué ven ahí? Que lo sacó letra por letra. Lo sacó letra por letra, sí. Realmente, nosotros ya vimos nuestro primer arreglo, nuestra primera estructura. Realmente un string no es un tipo de dato contacto en Python, no. Es una estructura como una lista, pero pues tiene sus características. Entonces yo puedo iterar sobre un string. Digamos que es una de las cosas raras que tiene este lenguaje, porque esto, si usted sabe, se maneja Java, yo creo que le está dando un cortocircuito. Y pues sí, yo cuando entendía esto, casi me quemo, ¿sí? Casi incendio la casa pues por el cortocircuito que me dio con eso. Pero bueno, eso es un choque que uno enfrenta. Lo bacano, muchachos, de esto es que si de pronto usted sabe en otro lenguaje, lo igual es que ustedes van a aprender a lo largo de estos ciclos, que pues ya entre pronto estar en ciclo 2, es que uno aprende como ese mundo que nos ofrece cada lenguaje. Cada lenguaje nos ofrece un mundo diferente para solucionar problemas. Miren, es lo mismo que hacer eso. Por letra I, yo puedo, por ejemplo, hola crack. Entonces hola crack, y miren, print, letra, .oper. Miren, ¿qué acabé de hacer ahí? Muchachos, ¿qué acabé de hacer ahí? A ver. ¿Qué me hace ahí? Mayúscula. Mayúscula. Entonces, miren. Hola, crack. Miren, aquí queda. Hola, crack. Entonces, bueno, uno puede jugar, uno muchísimo con esto. Bien, yo creo que voy a darle finalización a este slides, básicamente porque pues no me ofrece nada más de lo que dije. ¿Alguien dijo algo? Por ahí. Yo no entiendo, por ejemplo, ese que dice letra, es como identifica 3 letras. Porque es que él coge, le envía primero la H. La H es una letra, luego le envía la O, luego le envía la L, luego le envía la A, luego le envía la C, luego le envía la R, luego le envía la E, la A, la C y la K. Entonces, cada vez que itera le va enviando una diferente. Por eso es que, digamos, choca un poquito al principio. Bueno, me le robo este código a un compañero hoy por ahí. Parece que le echa la culpa al Google en todo. Entonces, letra, por ejemplo, vamos a ponerla en mayúscula, .oper, como les gusta en ese juego. Bien agresivo. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer esto en una diferente para darles el espacio. Entonces, acá, me acabo de robar ese código. Entonces, acá, miren acá. Entonces, bueno, 24 de mayo y creamos el RPL aquí. Este sería uno de 6 ciclos for. Entonces, miren acá. Bueno, recuerden, esto es un vicio que yo nunca dejaré. Entonces, autor, soy yo. La fecha es 24 de mayo del año 2021. Código robado de la jungla.
Listo, entonces, acá, bueno, ganqué, jungla manco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Espero no me vayan a bloquear por esa palabra. Entonces, miren, él va a empezar primero con la G, observen, cuando lo ejecute. Empieza por la G, la transforma en mayúscula, miren, la A, la N, la K, la E, luego el espacio, miren acá, el espacio, luego sigue J, G, y luego la palabra M, A, N, C, O. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí, muchachos? Básicamente esto lo desbarata, o sea, él desbarata el string y va enviando una por una. Esa es principalmente la idea que se va trabajando acá. O sea, básicamente la va cogiendo una a una, ¿sí? Entonces, eso es lo que, digamos, se trabajan ya en este punto, ¿sí? Entonces, ya se trabaja, digamos, en este punto. Y bueno, entonces, básicamente uno puede iterar por los strings. Entonces, muchachos, para resumir esta parte, nosotros vimos primero el ciclo while. El ciclo while depende de una condición. Entonces, while, condición. Entonces, el while se va a repetir hasta que esta condición se vuelva false, hasta que esto sea falso. Usted tiene que garantizar que a medida que llegue a esa condición final, entonces allí ustedes se va a poder salir. Tienen que garantizar. Y el for básicamente va a ser una variable i o lo que ustedes quieran i en una colección. Pueden ser los rangos, pueden ser listas, pueden ser strings, cosas que tengan información y yo pueda enviar una a una. Y él itera hasta que acabe la colección o hasta que acaben los datos. Por ejemplo, aquí hasta que acabe todas las letras que tiene esta oración. O en el caso anterior, hasta que acabe todos los... o hasta que acabe básicamente todos los que él tenga. O sea, eso es lo que uno puede... O sea, básicamente hasta que acabe todos los datos que él tenga, ¿sí? Básicamente hasta que acabe los datos que él tenga. O sea, aquí tiene números del 0 hasta el 99. Y bueno, es así. Bien, también podemos romperlo con un brick, ¿no? También podemos romper la búsqueda con un brick, igual que en el caso de while. Digamos, si usted le coloca un brick, él sencillamente para y ya, no hace nada más. Ustedes pueden hacer eso también. Entonces, bien, muchachos, esto es como la información general que les tengo sobre los condicionales. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Digamos que estos condicionales vamos a aplicarlos bastante. Es en el tema de, más que todo, recorrer listas, ya vamos a poder operar diferentes cosas, es bastante útil con lo que vamos a ver esta semana. Por eso es que primero se ve este tipo de cosas. Muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Sentimientos? ¿Cualquier comentario? ¿Todo está bien? ¿Todo está perfecto? O sea, tan bien que podríamos hacer un quiz y todos sacan 5. Así a ojo cerrado, ¿o no? Listo. Bueno, muchachos, entonces, bueno, tomémonos un descansito hasta las 8:10, nos relajamos y, bueno, caminen un poco. Sé que la clase es larga, sé que ha sido mucha información para ustedes. Bueno, he tratado de darlo lo más intuitivo que puedo y lo más, digamos, entendible, ¿sí? Puede alcanzar una hora en 10 minutos, pues sí, han habido casos. Entonces, bien, muchachos, entonces nos vemos en 15 minutos, ¿listo? Entonces, tomen el descansito, muchachos. Bueno, tengo grabación acá. Y bueno.